Y dice Éxodo 5, 1 y 2. Exodus 5, 1 and 2 says, Después del encuentro con los líderes de Israel, and after Moses and Aaron went in and told Pharaoh, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron, and they said to him, esto dice el Señor, Dios de Israel, thus say the Lord of Israel, deja ir a mi pueblo let my people go, para que celebre una fiesta en mi honor en el desierto. that they may hold a feast for me in the wilderness. Deja ir a mi pueblo para que celebre en mi honor en el desierto. Let my people go so they can celebrate a feast in the wilderness for me. Verso 2 dice, Verse 2, y Faraón contestó, and Pharaoh said, ¿y quién es ese Señor? who is that ¿Y Lord? quién es ese tu Dios? Who is your God? ¿Por qué tendría yo que escucharlo Why should I obey his y voice dejar ir a Israel? and let go of Israel? Yo no conozco a ese tal Señor I don't know that Lord, y no dejaré ir a Israel. nor will I let Israel go. Ah, vamos a dejarlo hasta ahí la palabra. Let's amén. stop there, Y the luego word. enseguida regresamos. And then we'll come back to Padre, en el nombre de Father, in Jesús, the name of Señor, Jesus, te damos gracias we- por tu We palabra. thank you for your word. Tu palabra es la verdad, Your word Señor. is truth, Te Lord. damos gracias en esta We mañana de thank you this morning celebración. of celebration. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Se puede sentar en esta hora. You may be seated this morning. Dice que Moisés el libertador tuvo un encuentro con líderes de Israel. It says Moses had an encounter with the leaders Tuvo of Israel. una reunión, un He encuentro had con a ellos. gathering, a meeting, sorry. Y Moisés y Aarón eran hermanos. And Moses and Aaron were brothers. Y fueron a hablar And con they el were- faraón. And they went to talk to Pharaoh. Y le dijeron, And they said to him, dile esto a faraón, God que said, deje ir a mi pueblo tell him, let go para my que me people, celebre fiesta, that they may hold a para que feast, celebre en mi honor. so they may celebrate en my el honor desierto. in the wilderness. Y Dios le habla a usted en esta And mañana God también. speaks to you this morning as well. Y Dios le dice, no voy a dejar que el faraón, que el enemigo te detenga, He said, I'm not going to let Pharaoh, the enemy, stop you. porque tú estás Because provisto para celebrar victorias, You're ready to no celebrate derrotas, victories, not victorias. defeats, but victories. Tú estás supuesto You're supposed a to celebrar victorias. celebrate Tú victories. estás supuesto You're a subject recibir sanidades. to receive Tú healings. estás supuesto You're a subject recibir las to bendiciones receive the que Dios blessings tiene para tu that God vida. has for your life. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. Deja ir a mi pueblo. Let my people go. A veces el enemigo tiene la gente detenida. Sometimes Pharaoh has the people A stop. veces el enemigo The enemy que representa al faraón that represents Pharaoh tiene las almas has the souls detenidas porque sabe que tu hijo, stuck because they know that their que children, sabe que tu hija, he knows that your daughter, que fue escogida desde el vientre de ustedes, de las mujeres, that they were chosen from the womb of your women, que sabe que nuestros hijos that they know that our children tienen propósito has a purpose desde el vientre del nacimiento de la mujer. from the womb of the woman. Y el enemigo los trae entretenidos. And the enemy Y el entertains enemigo them. los trae en otras And the enemy cosas. has them in another things. Porque el enemigo sabe Because the enemy si knows suelto a este that joven if he releases va a that ser young un man, tormento para el it's gonna be infierno. a torment Si for the suelto a hell. esta If I jovencita let go this young lady, va a ser un tormento para el infierno. be an Porque Dios affliction la to va a hell. llegar a Because usar muy God's gonna grande. use her Porque greatly. Dios lo va a llegar a Because usar God muy is gonna grande. use him Porque greatly. puede llegar a ser un Because Moisés they el could be a libertador. Moses, a Porque ella freer. puede ser una Moisés she could be libertadora. a Moses that will set Y el people enemigo free. sabe. And the enemy Y knows. el enemigo los And the distrae enemy distracts them con cosas de afuera, with things out con there. cosas que el enemigo sabe que a ellos les with gusta, things that he knows que they les llama like, la atención. that they catches Hay their un propósito en attention. ellos, There's a purpose pero on el them. fariseo, el faraón, But Pharaoh, los Pharisees, tiene entretenidos. he has them entertained. Y yo le digo a usted en And esta I'm gonna mañana, tell como you padre, como madre, this morning as a celebra dad la and mom, victoria de tu hijo, celebrate the porque victory tú of lo your vas a son, tener que ver because bien you're gonna arriba, see him way up aleluya. there, hallelujah. Usted va a tener que ver a su You're gonna hija have to see arriba, your aleluya, daughter way en la up there, educación, in education, en cualquier área, in any en area, cualquier terreno in any que su land hija that your o su daughter hijo se or your disponga son a llegar, van are a willing llegar to bien go. lejos, They're gonna aleluya. make it far. Esto es si usted celebra la This is victoria if por you sus celebrate hijos. the victory for your Esto es si children. usted celebra This is if you victoria celebrate por sus hijos, victory for your aleluya. children, hallelujah. Oh, gloria a Jesús. Oh, glory to Jesus. Y le doy gracias a Dios And I thank God por mis hijos, amén. for my children. Oh, gloria a Jesús. Oh, glory to Amo, Jesus. I love, amo a mis hijos. I love my Y usted children. tiene que amar And a you sus hijos should con love todo el your corazón. children with No all your importa heart. cómo ellos It doesn't sean. matter what Ellos they are. tienen They have a propósito. purpose. Ellos tienen They have a propósito purpose, poderoso a powerful en one. Jesús. In Jesus. Amén. Amen. ¿Cuántos Process. conocen la historia de José How en many la know palabra de the Dios? story of Joseph in the Él Word of pasó God? varias He went etapas. through several steps, Amén. stages. Él pasó desde ser vendido He went from being por sold sus hermanos, by his brethren por la envidia de sus hermanos, because they betrayed porque him, José les contaba los sueños because que él tenía. Joseph told him his dreams.
y le empezaron a tener envidia. And they began to hate on Y him. lo pusieron en una And cisterna. they put him in a pit. Amén, lo pusieron en una cisterna. And they put him in a Después pit. que lo pusieron en la And after he cisterna, was placed in that fueron pit, al padre, they went to the father. fueron a su padre They went to his y le father. dijeron, padre, And they told him, Dad, tu hijo al que tú amas, your son, the one you ese love, José al que tú le pusiste that la túnica Joseph, de colores, the one you give him that ese colorful José robe, que es tu preferido, the one that's your favorite, a ese José that Joseph, lo mató un animal a feroz. beast, a wild beast killed him. Y no había sido ningún animal. And it hadn't Usted made no lee la beast. palabra del If Señor. you read the word Fueron of sus God, mismos hermanos it que was lo metieron en la his own cisterna brothers that put him in that pit. y engañaron al papá. And they lied to the Y el father. papá amaba a todos sus And hijos, the dad loved porque all los the children, padres aquí tenemos que because amar the a todos parents, los hijos. we have to love all Oh, our no children. tenemos preferidos. We don't Voltea al have que está a tu favorites. lado y dile, Turn to Dios the no one next tiene to you and tell him, preferidos. Nos ama a todos por Tell igual. him, God loves us all. Cuando Él murió en la cruz del When he died Calvario, on the cross of la Calvary, sangre que Él derramó the blood that he shed fue por cada uno was de for every nosotros. single Cada one of gota us. que corría Every drop por nuestro Señor that was Jesucristo going through our cuando estaba the body siendo of Jesus, crucificado, when he was being esa sangre crucified, tan poderosa that que powerful te dio blood salvación a that gave ti, you que me dio salvation, salvación that a gave mí, me aleluya. salvation, Es el hallelujah. amor que Él mostró ahí It's en la the cruz love del Calvario that he showed on the para cross of darnos Calvary salvación y vida to give eterna. us salvation and eternal life. Y el padre de José se pone triste And Joseph's dad got sad, porque él amaba a su hijo but because he loved his son. y le puso la túnica de colores And he gave him that colorful a robe José. to Joseph. Sus hermanos la rompieron la túnica de His colores. brothers tore up that colorful robe. Ven para acá, hijo. Come here, son. Come here. Ven, el chocarista. Más o menos una túnica así. Kind of like a robe like this. Una túnica de colores. Like a robe that was Y sus hermanos colorful. las agarran esa And their túnica, brothers grab that la robe, rompen, la they llenan de tear sangre it, y they se la fill it llevan with a su blood, papá. and they take it to their Y le parent. dicen, gracias, hijo. Thank Y le you. dicen, And they said to him, Padre, mira, Father, look. la túnica de tu hijo. Look at the robe Un of your animal son. lo devoró. A wild animal ate him. Y uno de sus hermanos voltea y dice, no podemos ser tan crueles con And nuestro one of the hermano brothers said, José. we cannot be so cruel with No Joseph, our podemos ser brother. tan crueles We con cannot nuestro be so hermano cruel José. with our brother Joseph. Y lo sacan And they bring him out, y van y lo and venden they go sell him por 30 for 30 monedas. coins. Y es vendido And he's sold, y lo llevan a Egipto. and they take him to Cuando Egypt. está en Egipto, And when he's in Egypt, como era un hombre recto, since he was a como straight José man, era un hombre since recto, Joseph was pero era straight, de guapo parecer, and he was so era guapo. good looking, Y dice que la esposa de it says Potifar, that the wife of cuando lo Potiphar, vio, when she saw deseó a him, ese joven she wanted that young man, y lo deseó. and she wanted him. Y la esposa de Faraón And Potiphar's wife quería estar con él. wanted to lay down Y with him. José, como era íntegro delante And de la says, presencia del Joseph Señor, was straight before dice la God. palabra del Señor The que él word no of God says quiso that he didn't want to do porque it él because era he- un hombre honrado, He was an honored porque él man. respetaba el Because lugar donde él he estaba. respect the place where he was. Y cuando la mujer And when that woman quería estar con él, wanted to lay él down no with quiso. him, he didn't want to do it. Otra vez le quitaron la capa a José, fue Again, dos veces. they took that rope away from Esta once mujer, again. cuando él dijo, más vale que digan aquí He corrió said, y no aquí quedó. They better say they ran through here and he didn't lay Y here. él sale And y he la took mujer off, se queda con la and the túnica. woman keeps that robe. Cuando ella se queda con And la when she túnica, keeps the le robe, dice a su esposo, mira, she says to her husband, look, mira la túnica del que te look, sirve, look at the robe, the one del que that dices serves que es you, muy the honrado, one that you said is del honorable, que dices que es muy fiel. the one that you said is Mira la faithful. túnica, Look lo at que his quiso robe. hacer conmigo. He wanted to do this with me. And Llega este Potifar and this Potiphar y le comes. dice, ¿por qué José? And he says, Si "Why, yo te Joseph? tenía en alta I estima, had you in a ¿por high qué place. José Why, Joseph? trataste de pasarte de listo Why con do mi you try to esposa? be Por smart tanto te with your vas a ir wife? a la cárcel. For that you're Y going lo to jail. encarcelaron And they put him y in estuvo jail. ahí en And la he was there cárcel, in pero la jail. gracia y el poder But de Dios God and estuvo con powerful él. grace of La God, gracia de Dios estuvo God's con él. grace and Aleluya. power of God was there. Oh, gloria a Jesús. Oh, glory to Jesus. Ese proceso tan That difícil que process pasó that José was difficult en that ese Joseph lugar. went through in that place. Y dice la palabra del Señor que José, And the word of God Dios says le that hablaba a través Joseph, de God sueños. spoke to him through Acuérdese dreams. cuando soñó las espigas, Remember when he dreamed Y about acuérdese, those fig trees, el trigo y las espigas, about the wheat el sueño que él and the tuvo tare. y que se le ocurrió platicárselo a sus hermanos. And he went and Cuando told se his lo brethren. platica a sus And when he hermanos, told his le brothers, dice, yo he soñé says- unas espigas he says, I dreamt y about unos wheat trigales. and about some Y las wheat. espigas se inclinaban hacia And mí. it says, and the wheat Y ahí got los bowed hermanos down. explotaron. And the Y brothers los got hermanos mad. dijeron, ¿y tú crees que nos vamos a And inclinar they said, delante you de ti? think we're gonna bow ¿Y tú down crees que nos before vamos you? a humillar You delante think de ti? we're going to humiliate ourselves before Y you? de ahí empezó todo. And everything started José from fue a dar there. hasta el calabozo. Joseph went all the way José to fue a the dar prison. hasta la cárcel. He went to prison. Y dice la palabra del And Señor the word of God que says cuando José estaba allá en la that cárcel, when Joseph tú- was in prison, había un panadero y un copero. there was a bread maker Y and el a cupbearer. panadero And the bread maker, Tuvo el sueño he had a dream. y se lo platicó a And José. he told Joseph.
Y José le describió el sueño And Joseph described de the lo que había dream soñado el panadero of- del of rey what the bread cuando maker estaba en la had prisión. made when he was in prison. Y estaba el copero. And the cupbearer, Y el copero también tuvo un and the sueño cupbearer had a y dream se as lo well. platicó a And José. he told Y Joseph José about se lo it. descifró. And Joseph explained it Y to José him. le dice, mira, And en 3 Joseph días says, vas a "Look, salir, in 3 days you're going to come out. pero cuando tú salgas, But when you come out, háblale al rey de mí. tell the king about me. No te olvides que yo Don't estoy aquí. forget that I'm here. No te olvides de mí. Don't forget about me." Y salió el copero And the cupbearer left, y se le olvidó and José. he forgot about Joseph. Ah, se le olvidó que un hombre justo he estaba forgot ahí. about a righteous man Se that le was olvidó there. que un hombre de He Dios forgot estaba that a ahí. man of God was Se le there. olvidó que un He hombre lleno de forgot that gracia a man estaba en full of ese grace lugar. was in that Aleluya. place. Hallelujah. Encerrado injustamente. Locked up unjustly. Oh, gloria a Jesús. Oh, glory to Y Jesus. dice la palabra del And the Señor word of God says que el copero tenía que probar el vino del rey that the cupbearer needed to antes de drink pasárselo al the rey. cup of the king before he gave it Tenía to que him. beberlo él para He ver si needed estaba bueno y to no drink estaba to envenenado. see if it was good and if it wasn't poison. Y dice que el rey tuvo un sueño And it says that the king had y a soñó dream. vacas gordas And he dreamed about y soñó cows that were vacas fat flacas. and some that were skinny. y no entendía el sueño And he y couldn't le get the empezó a dream. hablar a todos, a toda su And he gente. called out people. Y dice la palabra del Señor que nadie the le word of podía God says describir ese sueño. that no one could Nadie tell him podía what was it descifrarse about. ese sueño. No one could tell him Y what the volvió dream a was tener about. otro sueño. And he had another Y dream. volvió a soñar And he dreamed again. pajas, And he dreamed muchas a lot of hay y pocas. and little. Y dice la palabra del Señor And the que word of God says estuvo preguntando y nadie le pudo descifrar that he los was sueños. asking and no one Nadie can le tell him what podía it meant. descifrar los And no one sueños. can tell him what it Y meant. dice que el copero And it says that the se recordó de cupbearer José remembered porque Joseph andaban preguntando quién because they podía were asking, descifrar who sueños. can tell him about this dream? Y cuando le preguntaron al copero And when they asked the cupbearer que si conocía a alguien if he knew someone que pudiera descifrar los sueños that del can rey, give him the porque meaning of the nadie los dream, podía because descifrar. no one was able Dice, to. hay alguien allá en la It says, prisión, in prison there's hay one. alguien allá en los There's calabozos, one in the que Dios le prison habla, that God que Dios le speaks to him, revela that God sueños reveals his y Él es dreams, uno de los que and te he's puede one ayudar. of the ones that Él can es help uno de you. los que te He's puede the traducir one esos that can sueños. translate those Y el dreams rey for le you. dice, And vayan, the king tráiganmelo says, "Go and bring inmediatamente, him here quickly. tráiganme a ese Go hombre que bring me va a him in, descifrar este that he's sueño, gonna tell me about porque this no dream, puedo dormir." because I cannot sleep. Y cuando sacan a José And when they del bring calabozo, Joseph from prison, lo traen delante de la they bring presencia him de Faraón. before the presence of Pharaoh. Y cuando lo traen delante de la presencia de And when they Faraón, bring him before Faraón le Pharaoh, dice, Pharaoh says mira, to he tenido him, este sueño, I had this he dream. soñado vacas gordas I dream about fat y cows 7 vacas and flacas. 7 skinny cows. Y dice, me dicen que tú sabes descifrar sueños. They said that you can tell me about this dream. Y dice, Dios me ayuda. He says, God help Yo me. solo no He says, pudiera, I cannot pero do it on tengo my a own, alguien que but sí I me have ayuda. someone that can help me. Y le dice el rey, pues And the descíframe king este says, sueño. well, tell me about Porque he the dream. soñado Why have I que dreamed vacas gordas, about fat cows, 7 vacas gordas, 7 fat y luego cows, vuelvo a soñar and then I dream 7 vacas again, flacas. 7 skinny ¿Qué es cows. eso? What does that Y mean? José le dice, And Joseph says, mira, Faraón, look, Pharaoh, son 7 años there's 7 que years vienen de that abundancia will para el come país. in abundance for the Vienen people. 7 There's años 7 years que vienen de they're abundancia. coming of abundance. Pero vienen esas 7 vacas flacas But que tú those sueñas. skinny cows that you Son have dreamed 7 años are de 7 years escasez of que va a need venir al país. that they will come to the country as well. Y dijo, bueno, ¿y ahora qué debo de And he said, hacer? now what should I do? Fíjese a quién le estaba preguntando. Look who he was ¿Y ahora asking. qué puedo hacer? Now what should I do? José le dijo, mi Joseph recomendación says, my recommendation para ti, is Faraón, for you, Pharaoh, es que en esos 7 años is in those 7 de abundancia years of abundance que tú vas a pasar, that you're going to go through, que Dios te enseña que vas a that pasar God's telling you that you're going to go through, por esos 7 años de for those abundancia, 7 mi years of recomendación abundance, es my que advice juntes is, todo el grano is que to puedas gather juntar, all the grain that que you can, juntes todo lo to que gather puedas juntar, everything that you can gather, porque después de que because juntes after estos you 7, gather todo grano all the y grains mucha comida and a lot of para food todo el pueblo, for all the people, porque vienen 7 because años 7 de years are coming escasez. of need. Y esa escasez, And that need, todo mundo se va a estar muriendo de hambre. Everybody's going to be Pero si dying tú of te hunger, preparas but if you get ready con esos 7 años de with those abundancia 7 de years trigo, de of grano, abundance de of grain, maíz, of wheat and corn, tú vas a tener you're going to have para esos 7 años de escasez. for those 7 years Vas of a tener need. en abundancia para You're gonna todo el have pueblo. in abundance for the people. Y fue así And it was como that el way. rey The king, le dice, yo quiero a este hombre conmigo. he says, I want this man with Y me. desde ahí para allá And from se that hizo then como on, José le había dicho he al did faraón. as Joseph was told by Pharaoh. Y le dice el faraón a José, And Pharaoh tells Joseph, José, de hoy en adelante he says, from now serás on, para mí el segundo de en todo el you're reinado. gonna be Serás second. el gobernador. You're gonna be the Llegarás a governor. ser el gobernador. You're gonna be the governor. En otras palabras, In another words, serás el segundo you will mío. be second on command on me. Otro hombre que celebró victorias Another aparte de man Moisés that
celebrated a Porque victory besides mire, Moses, el pueblo de Israel because the people of tenía Israel, 400 años de esclavos, they had been de slaves. esclavitud. They were slaves for 4 4 años years. representan 4 generaciones. 4 years represent 4 Los generations. bisabuelos estaban esclavizados, The los great-grandfather abuelos were eran slaves. esclavos, The los padres eran grandfather were esclavos slaves. The y parents los were hijos slaves. eran And esclavos. now the sons 100 were slaves. años por cada generación. 100 years 4 for every generaciones que generation. tenía el 4 faraón generations esclavizado. that the Pharaoh had ¿Cuánta enslaved? gente no tiene el So enemigo much people esclavizado allá that the afuera? enemy has enslaved out there. A lo mejor los bisabuelos fueron esclavos, los Maybe your abuelos, los padres, great-grandparents, los hijos. and their sons and the parents were slaves. Pero le llegó un hasta aquí al But it has faraón, come to al an end enemigo. here, to the enemy. Usted tiene You- que ponerle un hasta aquí. You need to put a stop to De it. aquí para adelante From this usted le moment on, dice you al will faraón, say, al you enemigo, will tell the de enemy, the aquí para Pharaoh, adelante from mi this moment generación on, es my bendecida. generation is Mis blessed. hijos son My bendecidos. children are De blessed. hoy en From this adelante, moment on, aleluya, hallelujah, declaro cielos abiertos. I declare open Mi familia heavens. no será esclavo My children will not del be mundo. slaves from the Mi world. familia no My será children esclavo del enemigo. will not be slaves Mi to the familia enemy. no será My esclavo de children las will not be adicciones. slaves to Mi addiction. familia no My será children- esclavo de la My hechicería, generation will not de be la slaves to brujería. witchcraft. Gloria a Jesús. Glory to Jesus. Otro que celebró victorias, Another one that celebrated Otro personaje victory. bíblico. Another character from the Bible que se encuentra en Segunda de Samuel that you can find in 2 Samuel, 2, Segunda de Samuel 6, 2 Samuel chapter 6, 11 y 12, primeramente vamos a leer ahí. 11 and 12. We're going to read there first. Segunda de Samuel 2 Samuel 6:10 dice, 6:10 it says, por lo tanto David so David decidió no trasladar el arca del Señor decided not to move a the la ark of the ciudad de Lord David, to the city of David. sino que la llevó a la casa de Obed-edom, But David took it to the house of Obed-Edom en Gad. in Gad. El 11 dice, el arca del Señor It says the Lord permaneció en la casa de Obed-edom remained in the house of por 3 Obed-Edom meses. for 3 months. Y el Señor bendijo a And the Lord Obed-edom blessed Obed-Edom y a los de su casa. and all of his household. Verso 12 dice, Verse 12, entonces now le dijeron al rey David, it was told to King David, el Señor ha bendecido the Lord has a los blessed de la casa de Obed-edom the house of y a Obed-Edom todo lo que tiene en su casa and all that belongs to por him causa del arca de Dios. because of the ark of God. Luego David fue So David went y llevó el arca and brought the de ark Dios of God de la casa de from the Obed-edom house of a la Obed-Edom ciudad de David to the city of David con gran with celebración. great Aleluya. celebration. Oh, ¿qué quiere decir el arca de What de does the- Dios? what does the ark of Es God mean? presencia de Dios. It's presence of En esta God. mañana This queremos morning, celebrar la we wanna presencia de Dios celebrate en tu God's vida. presence in your life. En esta mañana queremos This celebrar morning, la we wanna presencia de Dios que se celebrate God's pasea presence por este that's lugar. moving in this place. Oh, el arca no solamente the ark is es not un just arca, no, an no, ark. No, es la no. presencia It's de Dios God's que se presence pasea, that's aleluya, moving, hallelujah. que se pasea por That's toda la moving in casa. all this La house. presencia de Dios God's está en presence este lugar. that's in this Celebra place. la presencia Celebrate de Dios God's en presence este lugar. in this place. Segunda de Samuel 6:10 dice, por lo tanto David decidió no trasladar el arca. Hubo una ocasión que el rey David There was a time when David decidió no decided not trasladar el arca, to move the ark, el arca del Señor a the la ark of the ciudad de Lord, David. to the city of David. Al contrario, But instead, dijo, esta arca no va a he entrar said, a la ciudad "This de ark, David. we're not going to David's city, Se llama la ciudad de David por David, porque the era city of su David, ciudad, because it la was- ciudad de David. because it was David's city of David. Y dice, sino que la llevó a la casa de But he Obed-edom. took it to Obed-Edom's house. No quiso la presencia de Dios, He didn't David. want God's presence. En esta mañana te And this pregunto, morning ¿quieres I'm asking presencia you, de Dios? do you want God's La presence? presencia de Dios está en este God's lugar. presence in this- is La in this presencia place. de Dios está God's pasando presence por is toda su moving casa. through all his house. Pero David But no la David, quiso he didn't want en it esta ocasión. in this time. Y usted lo puede leer en 2 de And you Samuel can read it in 2 Samuel 6, 6:10. 6:10. Por lo tanto, David decidió. So David decided, Usted decide you o decide quiere presencia de if you Dios want God's o presence no la quiere or you don't- o or la you reject rechaza. it.
David decidió no David- trasladar el arca David del Señor didn't want to move a la God's ciudad ark de David, to the city of David. sino que la llevó a la casa de But he Obed-edom. took it to the house Ah, of cuando Obed-Edom. alguien quiere la presencia someone de got Dios, God's presence, como Obed-edom, like Obed-Edom, mire lo que sucedió Look en what la casa happened de in the Obed-edom, house of por Obed-Edom, anhelar la presencia de because he Dios, wanted God's por anhelar, por presence, querer, because por he wanted, desear la because he presencia desired de Dios. God's presence. Dice el verso It 11. says verse 11. El arca del Señor It says- permaneció en la casa de Obed-edom por cuántos meses, dice la palabra de Dios. For how long was the ark in Por 3 Obed-Edom? meses. For 3 months. Y el Señor And the bendijo Lord blessed a Obed-edom y a Obed-Edom toda su and casa, all his porque household, Obed-edom sí because quiso Obed-Edom, presencia because de he Dios. wanted God's ¿Qué quiere presence. decir esto? What Que si does usted this anhela la mean? That if presencia you de Dios, if you que si want usted God's anhela la presencia if de you want Dios, God's usted la va a presence, tener en su you're gonna casa. have it in your house. Obed-edom dijo, yo quiero el Obed-Edom arca said, de "I Jehová. want God's Yo anhelo ark. la I presencia want de Dios. the presence Y of por God. causa de que And él because deseó he la wanted it, presencia the de Dios, presence dice of que God, él y toda It su says that casa all fueron his bendecidos. household were blessed. Estamos hablando de todas las generaciones de We're talking Obed-edom. about all the No generations solamente of él como Obed-Edom. cabeza del Not hogar just fue him, bendecido, of a head, whole of the pero house. todos sus hijos, But sus all nietos y his sus children, his bisnietos fueron great-grandchildren bendecidos were all en 3 blessed. meses que esa In arca 3 months, estuvo en la casa de That Obed-edom. ark was in his house, in Obed-Edom's house. Amén. El verso 12 dice, Verse entonces 12, le fueron a decir al rey David, Now it was told to King el David, Señor ha bendecido saying, a los de la "The casa de Lord Obed-edom. has blessed the household of Y Obed-Edom, todo lo que él tiene a causa de esa arca de And- Dios, a causa de la and all presencia de that belongs Dios. to him because of the ark of God." Luego David fue y llevó el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David, con gran So celebración. David took the ark from his house and took it to the city of David with Luego celebration. David fue And then David went, por el arca. he went and grabbed the Cuando ark. él supo When he cómo knew la casa de Obed-edom how the household estaba of siendo Obed-Edom bendecida. was being blessed. Y cuando digo bendecida, And when I'm estamos talking about hablando de blessed, todo lo material que Dios we're tiene en talking el about cielo para all the bendecir material things from heaven a toda to esa bless familia. all Cuando that David family. oyó, When David dice, heard, él fue it says he went y recuperó el arca. and he grabbed back the ark. ¿Cuántos de ustedes han perdido la How presencia de many Dios? have lost the presence of ¿Cuántos God de here? ustedes How many necesitan you recuperar la need to presencia grab de Dios back en su vida? God's presence in your life ¿Cuántos de again? ustedes dicen, How many Señor, of ya you no say, siento tu "I don't presencia? feel your presence. Señor, no siento Lord, absolutamente I don't feel nada. absolutely Señor, nothing. necesito tu Lord, presencia. I need your Señor, presence. necesito Lord, I tu need presencia your para seguir presence avanzando. so I can keep on pressing on. David inmediatamente que se dio cuenta David que Obed-edom immediately, estaba siendo when he bendecido knew that junto Obed-edom con was toda being su blessed casa, with all dijo his David, no, household, yo tengo que ir por he el said, arca, "No, I tengo que have ir to por go la get that ark. presencia I de have to go Dios. grab the Alejado de la presence. presencia de Dios Apart no from puedo that hacer presence, nada. I can't do anything." Y dice que fue David And it says that y David recuperó went el arca, and he grabbed the ark, la presencia de Dios. God's presence, Y fue así que la llevó a la ciudad de and he David, took it this way a su casa. to the city of David, his house. Dice el verso 13, And verse 13 says, cuando los hombres llevaban el arca del Señor, and when the men were bearing the ark of dieron the Lord, apenas 6 pasos, had gone 6 paces, 6 pasos. 6 paces, Y dice que David and it says that hizo un David sacrificio, sacrificed una ofrenda, oxen, dio una ofrenda, he sacrificed an sacrificó offering, un animal, he un toro sacrificed y an un oxen, ternero an oxen, engordado. a fatted sheep. Él por no haber querido la presencia de Dios, Since he rejected God's cuando él presence, antes de irla a recuperar, before he went and grabbed a it back, 6 pasos, 6 steps, dio 6 pasos he gets 6 steps, y ahí dio una ofrenda and there he para offered Dios. an offering to Amén. God. Cuando usted quiere presencia de Dios, When you usted tiene que want God's traerle una presence, ofrenda de adoración you have a to Dios. bring Señor, yo anhelo tu presencia. praise or worship to David hizo David, una ofrenda he gave an a 6 offering pasos de donde él necesitaba recuperar el arca. at 6 steps before he got to where he needed to recover God's presence, the Y ark. dice ahí mismo, And hizo there, una ofrenda, He gave an offering. asaron un They ternero, burned un toro, an oxen en ofrenda agradable a Dios. as a pleasing offering to God. Porque cuando hacían eso en los Because tiempos when they did bíblicos, that, back in the Bible el humo days, subía the como un smoke olor grato delante de la went presencia up del as Señor. a pleasing Cada vez que había un aroma to God. sacrificio, Every era time there una was a ofrenda a sacrifice, Dios. it was an offering to God. Amén. Amen. Hoy en día nosotros podemos Nowadays, dar otro tipo de ofrenda we can give a nuestro another type of Dios, offerings to our God. nuestra alabanza, Our praise, nuestra adoración, our worship, nuestra danza, our aleluya, dance, can lo give it as mejor well. que usted The tiene, best that you lo have. mejor que usted quiera. The best El that rey you David want. quería King David wanted presencia de Dios, él God's quería presence. He y wanted, fue por el arca, and él he no went se and grabbed quedó, the ark. aleluya, atrás, él fue y recogió He y went recuperó el and arca. grabbed the ¿Cuántos ark? de nosotros o de How ustedes many of you necesitamos today, la presencia de we Dios? ¿Cuántos need God's necesitamos presence? recuperar How many need to esa
esa recover presencia de that Dios, presence of God. porque se nota Because cuando you can usted tiene tell presencia de when you Dios have God's y también presence, cuando no and se you can nota. tell when ¿Cómo you se have nota it? en su How can you alabanza? tell in your Aleluya. praise? ¿Cómo se nota How que can you usted tiene tell presencia when de you have Dios? De la presence of manera que God? usted alaba a In Dios, the way you worship o de la God. manera que usted es indiferente, Or the way también you're se nota indifferent, que you no can quiere tell presencia de that Dios. you don't want God's Pero en esta presence. mañana yo le But this pido morning, I'm que usted telling you, sea ferviente I'm gonna ask para you tener presencia de Dios en esta want mañana. Amén. that presence of God. Mire lo que hizo el rey David Look what cuando King recuperó el David says, arca, when he cuando grabbed recuperó la the ark, presencia de Dios. the presence Mire of lo God. que dice Look la what he palabra did. de Dios. It says, Verso 14. verse 14, Dice, y David danzó and it says, David danced ante el Señor before the Lord con todas sus with all fuerzas. his might. ¿Con cuántas fuerzas With, danzó David? with how much might? ¿Con cuántas With fuerzas? how much might? Con todas With sus all fuerzas. his Aleluya. might. A Dios no le interesa qué edad usted tiene. God doesn't A care Él about le your interesa age. que He usted le alabe cares con that todas you sus worship him fuerzas. with all Aleluya. your might. A Él le importa He que cares usted that alabe you con praise todas him sus with fuerzas. all your Y might. David danzó And David con todas danced sus with fuerzas all his delante might de before- nuestro Señor Before Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Y David danzó ante el Señor con todas And sus David fuerzas, danced with all his might before the Lord, vestido con una vestidura sacerdotal. wearing a linen ephod. Aquí podemos ver algunas vestiduras And we sacerdotales. can see some of these linen ephods. Vestido con una vestidura With the sacerdotal. linen ephod. David y todo el pueblo, David and all the people, trasladaron el arca del Señor they brought up the ark of the Lord. en gritos de alegría, with así como los que shouting, usted está with dando. sounds of Aleluya. joy. ¿Cuántos varones se How many molestan men cuando get su esposa mad sale y when their corre? wife is Aleluya. running Y and celebra celebrate victorias. a victory? Pero acuérdese que lo está But haciendo remember, para she's Dios. doing it for God. David lo estaba David haciendo was para doing Dios. it for God. Él traía la túnica He had sacerdotal. the linen Y la ephod. esposa estaba por una ventana. And the wife was through Y a el rey window, and the danzando, king was aleluya, con su dancing, túnica hallelujah, real, with con his su linen corona ephod, de rey, with the king of y a él king, de gozo, de and with alegría, all the joy que había recuperado el that he arca. had grabbed the ark. Él empezó a danzar He began to dance. y la esposa lo estaba viendo de lejos. And the woman was seen Y la from far esposa away. diciendo, qué And she was ridículo saying, se ve el rey. he's being Mi so esposo, cómo ridiculous. anda danzando Look delante at my de husband todos. dancing before everyone. Como el rey delante del How the pueblo king before ha the perdido el people protocolo, has lost ha and broke perdido the ya la protocol. vergüenza y se empieza a He- poner a he has danzar. no shame Pero and lo he's que ella no dancing. sabía, But what she lo didn't que él know sentía al was he recuperar was la feeling when he was presencia de grabbing Dios. the Ella covenant no of God's sabía back. cómo él She se didn't know sentía how he por was recuperar feeling la for presencia de grabbing Dios. A God's él no le presence importó que el back. pueblo lo She didn't estuviera care viendo. or the Él people was empezó a watching. celebrar She victorias. began to Él celebrate empezó a darle victory. gloria a She Dios. began to Él give empezó a victory to God. danzar, He began to a dance, saltar. to leap. Dice, y esta mujer And se this llenó de woman, desprecio She hacia began él. to despise him. Verso 17. Verse 17. Así que trasladaron el arca y lo colocaron en su lugar So they brought the ark and they dentro set de it la carpa especial que David le había in preparado. place in the midst of the tabernacle that David had prepared for it. David sacrificó al Señor David offered burnt offerings, ofrendas quemadas, que fue lo que le expliqué ahorita, burnt offerings, the things that we just talked y about, ofrendas de paz. and peace offerings Y verso 18 before the dice, Lord. And it says on cuando 18, terminó de ofrecer los sacrificios and when he was done finishing o de offering dar las ofrendas, or offering burnt David offerings, bendijo David blessed al pueblo the people en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, In en the el nombre name- de nuestro Señor, in the name of the de Lord Dios, of hosts. de Jehová de los ejércitos, dice aquí. It says in the name of the Lord of hosts. Cuando terminó de dar las ofrendas And when a David Dios, had finished offering the burnt David offerings and the peace bendijo a offering, he todo el blessed pueblo all the en el people nombre de Jehová de los in the ejércitos. name of the Lord of hosts. Él bendijo al pueblo He blessed all the people después que él recuperó la presencia de Dios. after he grabbed God's presence again. Verso 19 dice, Verse 19 it says, después repartió a todos los israelitas then he distributed among all que the estaban people, con él ahí reunidos, all the multitude tanto of hombres Israel, como mujeres, both men and women, una hogaza de pan, to everyone a loaf un of pastel bread, de dátiles, a piece un of pastel meat, de pasas, a cake de of uvas. raisins. Luego todos regresaron So a all su the casa people departed, bendecidos, everyone to their porque house, David ya les había soltado la bendición. blessed because David a had todo el released the pueblo. blessing to all the people. Verso 20 dice, cuando Verse David 20, regresó a su hogar, It says when David returned to his house,
para bendecir to bless a su propia his, familia, his household, su esposa Mical, his wife, la hija Michal, de Saúl, the daughter of Saul, salió a su came encuentro. out to meet David. ¿Y a qué cree usted que salió? And why do you think she came out? ¿A felicitarlo? To congratulate him? ¿Ah? ¿Abrazarlo? To embrace him? Porque recuperó la presencia de Because he Dios. grabbed God's presence again? ¿A qué salió Mical? Why did Michael come out? Cuando él iba directamente a su casa When he was going to a his bendecir house sus to hijos, bless his su children, familia, his family. hijos no tenían todavía. Well, no, he didn't have no children Su then. familia, His su family, casa. his house, Lo que él tenía. what he had. Cuando él regresaba a bendecir a su esposa When, Mical, when he was coming back to bless his ella le wife, sale al Michal, encuentro she comes out y ella estaba molesta. and she was bothered. La esposa estaba indignada. The wife was upset. Qué distinguido, le dijo la mujer, ¿verdad, Mical? Qué distinguido se veía hoy el They rey, say, oh, how the king showed el himself rey de today. Israel, The king of Israel. exhibiéndose, Uncovering himself porque él estaba danzando para el rey. because he was dancing for the king. Qué bien se veía el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente, le dijo la mujer, He said, uncovering himself delante today de las in sirvientas, the eyes of the maids. tal como lo haría un cualquiera o vulgar. Of his Mire cómo servants. le dijo la mujer, cómo lo amaba, Oh, look how much she loved him. cómo lo admiraba. Look how she Por admired haber him. ido a recuperar el Because arca, he went and por grabbed haber ido a the ark, bendecir al pueblo del and to go Señor, and bless the por people haber of God, bendecido a todo el pueblo del Señor. to bless all the Lo people que of le God. esperaba llegando a su Look what casa. was waiting for him when he got home. Y era el rey, And he was pero the king. tenía sus luchas también en But su he had his casa. struggles too in his house. Y dice que ella le estaba indignada con él. And it says she was upset En vez de with him. recibirlo y celebrar Instead victoria, of receiving esta and mujer lo celebrating recibió victory, indignada. she received them this way. Qué distinguido se veía hoy el rey He de said, Israel, how, exhibiéndose descaradamente delante de las he said, siervas, uncovering himself tal before como the lo eyes haría of the un maids and cualquiera servants. y vulgar, le dice. And he looks shameless. David le dijo a Mical, And David said to Michael, estaba danzando delante del I Señor. was before the Estaba Lord. danzando para mi rey. I was dancing for Estaba my king. danzando para mi I Dios. was dancing for my Él God. fue quien me He's the eligió one who por chose encima me de tu padre above your Saúl. father, Saul. Él fue el que me He's the eligió a one mí that por chose me encima de tu before familia. your family. Él me eligió. He chose me. Él me designó He appointed como me el líder de the Israel, ruler over the people el of pueblo Israel, del Señor. the people of the Lord. Y es de esta manera que yo celebro And delante de therefore, mi Dios, I will play my music danzando before y glorificando the a Lord. Dios. Así estoy dispuesto, le dijo el rey. And the Lord said, and I'm willing. No me importa que delante de tus And I ojos don't quede care before como your eyes. un ridículo, I might look pero así ridiculous, celebro yo but mis this is the way I victorias. celebrate my victories. Oh, incluso a ser Including, humillado I will be ante mis humiliated propios ojos, before my own eyes. aunque me veas tan Even pequeño. though you might belittle me. Oh, aunque esas sirvientas que And tú even though dices those maids that you que me say exhibí descaradamente that I delante show de ellas myself y que tú and I cover menospreciaste, te aseguro que I can ellas guarantee you that them seguirán pensando they will keep thinking que soy that I'm- un rey distinguido that I'm a porque king le with estaba honor, danzando a él, because I was dancing porque for le him, estaba adorando a because I was Dios. worshiping God. Y mire el verso 23 lo que And look dice. verse 23 what it says. Y Mical, la hija de Saúl, And therefore Michael, the daughter la of Saul, esposa de David, the daughter of Saul, nunca tuvo hijos en toda su vida. had no children to the day of Qué her death. tremendo es nuestro Dios. Look how great is our God. Oh, tenemos que tener cuidado. Oh, we need to Cuando be tú ves careful. que alguien alaba a Dios, When you see someone no le worshiping llames God, hipócrita. don't No call le him a llames hypocrite. mentiroso. Don't call him a No le liar. llames ridícula. Don't call him Porque tú no ridiculous. sabes para Because quién you él don't está know why danzando. he's dancing Porque tú for. no sabes lo que Because you trae don't su know corazón. what's in his Aleluya. heart. Y porque usted no sabe Because you don't cómo se know siente esa what persona that person is que el día de feeling hoy today. Dios le dice celebra God is saying, en medio del celebrate. desierto. Come on, celebrate in the midst of Celebra the en medio del wilderness. desierto. Celebrate in the midst of the Póngase de pie en wilderness. esta Come on, stand up mañana. this Aleluya. morning.